Hola, soy Joseba de Besser Clinics y hoy estamos aquí con el doctor Roberto Trivellini, uno de los doctores que más han contribuido al avance de la técnica FU en el mundo. También ha sido galardonado por la ISHRS con el folículo de platino, una distinción que se da a un doctor en el mundo por año. Bueno, mucho gusto de estar acá contigo, José. Gracias por la visita. Sé de tu generosidad de trasladarte bastante lejos para hacer este podcast, así que encantado de estar aquí contigo. Igualmente, es un honor. Pues bueno, primero voy a empezar haciéndote unas preguntas un poco generales que suele tener la gente que se hace trasplantes o que se lo quiere hacer, y luego entraremos en otras preguntas un poquito más concretas sobre tus avances, ¿vale? Perfecto. Bueno, la gente suele tener miedo de que el trasplante capilar se vea artificial. Entonces, ¿cuáles son las claves para que se vea natural? Bueno, existe una gran diferencia entre poner pelo y hacer un trasplante o con una restauración capilar con trasplante capilar. Y lograr naturalidad, la naturalidad se logra cuando cuando un paciente, cuando vemos una cabeza que no podemos distinguir si esa cabeza tiene un pelo natural, que tiene un pelo nativo de él, o si el pelo es trasplantado. Entonces, para lograr eso, hay una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer. Obviamente que cuando el paciente se nos pone enfrente nuestro, tenemos que ver muchas cosas que están relacionadas para tener tanta naturalidad en el resultado final, ¿cierto? Tenemos que ver la etnia del paciente primero. O sea, no todos los pacientes son iguales. Entonces, por ahí hay muchos jóvenes, sobre todo, que están influenciados por YouTube o por las redes sociales o por sus ídolos musicales o lo que sea, y quieren tener pelo con una línea muy baja, con una línea recta, como un rapero, y no condice con el resto de su cara, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener en cuenta toda la estructura facial del paciente también para saber cómo colocar el pelo para que quede natural. Y una de las cuestiones más trascendentales para que quede natural el pelo es hacer una primera línea que no deje estigma de que el paciente ha sido trasplantado. Y eso se logra con el paso de entre la parte calva y la parte con pelo, la parte con densidad. Tiene que ser una cosa muy suave, una cosa no tiene que ser una línea recta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para lograr eso? Ponemos unas líneas con ondas. Tenemos unas macroondas, luego una microonda, y delante de esas microondas hay algunos pelitos de unidades foliculares con un solo pelo sueltas, ¿cierto? Para que la gente entienda, porque esto lo van a escuchar la gente, los pelos no nacen todos separados entre sí, sino que salen en grupos de 1, 2, 3 o 4 pelos, y eso se denomina unidad folicular. Entonces, lo que nosotros trasplantamos con esta técnica son unidades foliculares, no trasplantamos pelos. ¿Okay? Entonces, debajo de esa línea irregular con ondas, nosotros colocamos algunos pelos sueltos, algunos más finitos que otros en determinadas regiones, y todos esos pelos tenemos que darle un ángulo, tenemos que darle una dirección para que se pueda ver natural, que tiene que seguir la estructura de la cara del paciente, que tiene que seguir la línea del paciente y ver genéticamente qué tipo de paciente es. Entonces, detrás de esa línea comenzamos a poner unidades foliculares con 2 o 3 pelos, una línea muy delgada de 2 o 3 pelos, y a partir de ahí ya comenzamos a tener medio centímetro por detrás de esa línea con mucha densidad de pelo. Ahí sí, mucha densidad de pelo, no tanto en la primera línea que como tal, y eso es lo que le va a dar naturalidad al trasplante, eso es lo que le va a dar una reproducción de cómo es una primera línea normal, natural, ¿cierto? Eso es lo que tratamos de enfocar. Entonces, eso es algo muy difícil de negociar con los jóvenes, sobre todo porque los jóvenes vienen con 30 a 35 años y quieren tener pelo como tenían hace 5 años, a los 18 años, y si yo a un paciente joven le pongo pelo de las cejas para arriba, es muy probable que le va a quedar bien, por la edad, ¿cierto?, que tienen y porque han tenido pelo así. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que ese paciente nosotros lo tenemos que ver
en el tiempo. Nosotros tenemos que ver el paciente ese que va a seguir evolucionando su calvicie y que la primera línea o el pelo que yo le coloco, ese pelo por lo general no se va a caer en casi toda la vida y lo va a llevar para toda. Es decir, cuando yo hago una primera línea, lo que estoy haciendo es un marco a la cara de ese paciente que lo va a llevar toda la vida. Entonces, que se vea natural o no va a depender de muchísimas cosas y es una foto de hoy, pero el día de mañana lo que yo estoy haciendo puede ser espantoso, se puede convertir en una tragedia. Si yo le pongo pelo a un chico de 22, 23 años en una entrada incipiente que está comenzando y le pongo mucho pelo ahí, que de hecho hay y mucho y se ponen, si esa calvicie sigue evolucionando, le queda el pelo acá adelante muy bajo, que después es todo un problema resolver eso, ¿cierto? Porque hay que hacer láser para sacar el pelo o sacarlo de alguna forma quirúrgica, es decir, es un problema. Entonces nosotros tenemos que ser muy cautos y ser muy sensatos a la hora de indicar al paciente o de tratar de que el paciente entienda de que su primera línea la va a llevar toda la vida, ¿no? Como un enfoque más a largo plazo que solo en el momento. Sí. Pero esa es la forma de darle naturalidad, ¿cierto? La naturalidad se le da al paciente eso. Y obviamente que luego hay que poner una densidad considerable para que la cirugía tenga un buen resultado. Pero muchas veces, disculpa que te corta, pero muchas veces el resultado de la cirugía y la cirugía es muy subjetivo. Es decir, que muchas veces para mí un resultado está bien o lo que yo le haría al paciente está bien y el paciente no está con. Entonces, para eso tenemos que tener un match entre lo que el paciente quiere, o sea, que entre cuál es el deseo que tiene de la cirugía, o cuál es lo que él está esperando, la expectativa que tiene con el resultado y lo que yo le puedo ofrecer, porque nosotros no inventamos pelo, nosotros trasplantamos pelo, es decir, que sacamos pelo de un lugar y lo ponemos en otro lugar. Pero muchas veces no hay una cantidad suficiente de pelo como para generar o crear una ilusión de densidad como la que el paciente está esperando que le ofrezcamos. Vale, entendido. Vale, y luego por otro lado veo algunos trasplantes con baja supervivencia folicular, como que ponen mucho pelo, pero luego la densidad no corresponde a lo que han trasplantado. ¿Cuáles son las causas? Bueno, básicamente, o sea, el trasplante, cuando uno trasplanta pelo, estamos haciendo un procedimiento que es muy complejo y tiene muchas etapas, ¿cierto? Pero muchas etapas. Entonces, en todas esas etapas, que el pelo crezca o no crezca, va a depender de muchos factores, de muchos cuidados, de mucho manoseo del folículo y en cada una de ellas, en la parte de la extracción, que es la primera parte de la cirugía, en la parte de la clasificación de las unidades foliculares, cuando uno separa las unidades foliculares que tiene un pelo, 2 pelos, 3 pelos, por parte de los técnicos, luego en la implantación y la etapa donde se coloca el pelo, ¿sí? Que lo podemos volver a colocar porque primero le sacamos el pelo, lo dejamos más calvo de lo que vino y después tenemos que poner el pelo. Entonces, en esa etapa hay que tener muchísimos cuidados y hay muchísimos detalles que hacen que después el resultado de la colocación de ese injerto sea buena, no tanto, o mala. O sea, por otro lado, cada uno tiene una biología particular y no medicina 2 más 2 no son 4. Entonces, nosotros podemos hacer todo lo mismo en 10 pacientes y es muy probable que los 10 pacientes no que igual. Cada uno tiene una biología particular que hace, que condiciona también todas esas otras cuestiones de las cuales te estoy mencionando. Entonces, los resultados que uno ve no son los mismos en todos los pacientes. Es decir, yo puedo operar a 2 pacientes muy similares su calvicie y el resultado no va a ser el mismo, porque ¿de qué va a depender el resultado? El resultado va a depender fundamentalmente primero de la superficie de área donadora que él tenga, de la densidad de pelo que él tenga en esa área donadora,
¿Mm? Y más importante que la densidad que él tiene en la edad es el coeficiente de pelo en relación a la cantidad de unidades foliculares. Es decir, que si yo tengo un área donadora que tiene por centímetro cuadrado, por decir un número, 100 unidades foliculares, si esas 100 unidades foliculares son de un pelo o dos pelos, vamos a tener 100, 150 pelos por unidad por centímetro cuadrado. Pero si esas unidades foliculares en otro paciente, 100 unidades foliculares tienen la mayoría 3 pelos, 2 pelos, 4 pelos, yo voy a tener 3 veces más cantidad de pelo que en eso. Entonces el resultado con la misma cantidad de unidades foliculares entre un paciente y otro va a ser absolutamente diferente en términos de cobertura y en términos de resultado. Por eso que muchas veces o mostrar fotos de un paciente, mire, yo hago esto, mire que lo que yo... es una forma también de engañar a la gente, porque obviamente yo voy a mostrar la foto de los mejores resultados. Me voy a mostrar las fotos del paciente que tiene menos pelo. Pero a dos pacientes que yo le pongo la misma cantidad de pelo, de unidades foliculares, los resultados pueden ser absolutamente dispares. Entonces, colocar unidades foliculares que otro cuando hablaba de mitos, bueno, no es un mito, pero es otro error que comete la gente. Viene preguntando por cuántas unidades foliculares me va a poner o cuántas unidades foliculares me hace falta, porque en las otras clínicas me han dicho que me hacía falta 5.000, 6.000, 8.000 unidades, 3.000 unidades que me iban a poner. Y realmente no pasa por la cantidad de unidades foliculares, sino por la cantidad de pelo que tenemos en esas unidades foliculares y la cantidad de pelo que es lo que le vamos a poner al final, que es lo que va a dar la sensación de densidad. Vale. Y bueno, luego también he visto, sobre todo en megasesiones, en Turquía y demás, algunas zonas donantes destrozadas. ¿Y cómo evitamos que quede un mal resultado en la zona donante? Calvas y heridas. A ver, cuando nosotros hablamos de zona donante, a ver, que con esta técnica, con la técnica que utilizamos, que la técnica fue, nosotros no hacemos una excisión, no hacemos un corte lineal. Entonces sacamos acá tengo un punch. Esto es un punch gigante, pero es un punch, que es lo que está dentro del motorcito, que es lo que va con lo que vamos a extraer la unidad folicular. Esa unidad folicular yo la puedo obtener de la cabeza, la puedo extraer de la barba, del pecho, de las piernas, de las axilas, de los brazos, la puedo obtener de cualquier parte del cuerpo que tenga pelo. Es decir, que la zona donante para mí es todo el cuerpo del paciente, no solamente la cabeza. ¿Okay? Pero obviamente que la primera opción que yo tengo para sacar pelo es la cabeza, porque vamos a tener el mismo tipo de pelo. Pero entonces hay muchas personas que la superficie de la lana no es suficiente. Entonces tenemos que buscar pelo en otros lados. La zona donante, nosotros tenemos ese promedio, ¿cierto? De cantidad entre una persona normal tiene entre 80 a 120 unidades foliculares. ¿Qué es lo que pasa? Que el médico sabe o debería saber y conocer qué es lo que pasa con esas unidades foliculares y qué pasa con esa zona donante. Esa zona donante es una zona que tiene la cantidad de materia prima que nosotros tenemos en la zona donante es limitada, no es ilimitada. Es decir, que cuando yo saco un pelo de la parte posterior de la cabeza, porque generalmente la zona donadora es la zona lateral y la zona posterior de la cabeza, que es una área relativamente segura, y ahí, entonces, cuando yo saco una unidad folicular de esa zona y la trasplanto, acá no crece más el pelo. O sea, yo estoy dejando un pelo menos en esta zona. Lo estoy poniendo en otro lugar, pero lo dejo con un pelo menos. Entonces, yo voy a tener un determinado número de unidades foliculares con la cual puedo jugar para toda la vida de ese paciente, mirándolo en términos de tiempo, pero hay gente que no tiene ese concepto, no tiene esa claridad de las cosas y se proponen cirugías con unidades foliculares ilimitadas, que es un error
porque, a ver, desde el punto de vista técnico no hay ningún impedimento en sacar una cantidad ilimitada de unidades foliculares del área donadora. O sea, yo de esos 80 o 100 unidades foliculares que tengo por centímetro cuadrado, yo puedo sacar o 20%, o 50%, o si me dicen ilimitada, te puedo sacar las 100. Pero el resultado va a ser desastroso. O sea, lo que yo hago. El límite lo pone el sentido común y el buen senso de la persona, ¿cierto? Que está operando. Y ese es uno de los grandes inconvenientes. Yo tendría que ir haciendo una lista acá de cosas para después hablarte de otras. Tendría que ir poniendo así todas cosas para hablarte de esto, para concatenar cómo se forma la tormenta perfecta en la clínica del low cost. Entonces, las personas que hacen eso no consideran todos esos factores. Y cuando yo saco de 1 centímetro cuadrado y estoy pensando en tu cabeza en términos de tiempo y que yo voy a necesitar, que es muy probable que tu calvicie continúe avanzando, yo voy a estar pensando que tu cabeza va a necesitar 2 o 3 cirugías más en el futuro. Entonces, ese centímetro o esa zona donadora que yo estoy haciendo la extracción, la tengo que cuidar. Entonces, de esos 120 unidades foliculares que yo tengo por centímetro cuadrado, en la primera cirugía yo no te puedo extraer 60 o 50% de eso porque ya devasté la zona. O sea, ya a partir de ahí yo no te puedo seguir sacando mucho pelo porque va a ser notable. Entonces, yo voy a sacar un 20%, voy a sacar un 30%, 35% en la primera cirugía, porque probablemente sea la cirugía que menos unidades foliculares necesitemos. Y ese 30% dentro de ese centímetro cuadrado lo voy a distribuir de tal forma que quede pelo siempre entre una incisión y otra. O sea, que sea 30 distribuida en forma uniforme en ese centímetro cuadrado. ¿Cómo lo voy a hacer eso? Yo voy a ir con el punch, vuelvo al mi punch con el aparato, y voy a ir eligiendo la unidad folicular y voy a distribuir las cosas como corresponde. Muchas clínicas, quien hace esto no es el médico. O sea, infelizmente no es el médico, ¿cierto? Son técnicos los que hacen esta parte de la cirugía, que es importantísima. Y bueno, yo muchas veces a mí me da cosas explicar, decirle a la gente, pero en la clínica nosotros operamos, en la clínica nuestra somos médicos los que operamos. O sea, es medio surrealista tener que decir que una cirugía la va a hacer el médico. O sea, pero acá las cosas están de una forma tan estructurada, una forma, el mercado estructuró las cosas de una forma que la excepción es que la cirugía la haga el médico, la cirugía la hacen los técnicos. ¿Ok? Totalmente. Entonces, voy a distribuir las unidades foliculares para que sea. Entonces, si yo tengo 120 unidades, le saco 20-30% a lo sumo, me va a quedar 90 unidades foliculares. Y 120 unidades foliculares, 100 unidades foliculares, 90, 80, 70, 60 unidades foliculares por centímetro cuadrado, para el que la ve es lo mismo. O sea, cuando yo veo tu cabeza, yo veo pelo, yo no veo número, yo veo pelo. Entonces, por debajo de ese número de 60, por ahí ya empezamos a ver por transparencia el cuero cabelludo y puedo estimar que la densidad es muy baja pero por encima de eso no. Entonces, si yo saco el 30% de 120, te van a quedar 90 unidades por centímetro cuadrado, que va a ser nada. Tu área donadora va a quedar intacta. Te voy a dejar pelo para sacar otras 2 veces 20% más por cirugía, o 30 más, sin que tengas problemas. Ahora bien, si viene un paciente que tiene un grado de calvicie avanzado, un grado 6, 7, que ya su calvicie está estabilizada, que ya no va a seguir avanzando, yo voy a tener que utilizar todo el potencial de esa área donadora. Entonces voy a tener que sacar el 50 o 60% de su área donadora, pero no en las primeras estadías, en las primeras etapas. Claro, pero ya lo que hagas ya estaría completo para siempre, claro, digamos. O sea, el pelo que ya pongo no se va a modificar, y la cantidad de unidades foliculares que yo voy a sacar va a tener que ser la máxima, porque tengo que cubrir una zona muy amplia, muy grande, y es lo más probable o casi seguro que yo voy a tener que ir a buscar pelo a otro lado del cuerpo, ¿cierto? La barba, el pecho, donde sea. Ya. Muy bien. Claro. Vale, por otro lado, bueno, he visto también trasplantes que al cabo de un año lucen genial y se consideran un éxito en el momento, pero luego a los 4 años
empiezan a perder ese pelo. ¿A qué se deben estos casos? Bueno, esos casos ocurren claramente en los pacientes que tienen trasplantes que se hacen en calvicie, que están en un grado, una evolución reciente de calvicie, grado 2, grado 3, grado 1, donde el paciente todavía tiene mucho pelo nativo de él, o tiene pelo de él, y hacemos el trasplante, pero el pelo trasplantado, nosotros tenemos que tener en cuenta que ese pelo trasplantado prácticamente no es certeza segura, pero va a estar por el resto de la vida donde lo ponemos, ¿cierto? Pero el pelo nativo, el pelo que tiene, si tú no haces un tratamiento, si no tratas de mantenerlo, si no tratas de cortar el ciclo hormonal, va a continuar su evolución de la calvicie, porque una vez que la calvicie se ha disparado, ya no se detiene hasta... puede evolucionar en una forma más lenta o más acelerada, puede ser más agresiva o menos agresiva en distintas personas, pero una vez que se disparó, ya fue. Sí, pero bueno, entonces el pelo nativo va, si no se va a caer. Se va a caer, va a ir, no, perdón, ¿qué estoy diciendo? No se va a caer, va a ir desapareciendo, se va a ir afinando en un proceso más complejo, se va afinando y al cabo de 4 años, claro, con el momento del trasplante, tú tenías el pelo trasplantado más el pelo nativo tuyo. Entonces el volumen, la densidad, la gente que te ve te va a decir, tenés muchísimo pelo, pero a medida que tu pelo no nativo se te va afinando, va perdiendo el pelo trasplantado es el único pelo que te va... Claro, a lo que me refiero, o sea, porque a mí me pasó, ¿no? Yo me hice 2 trasplantes, uno en una clínica low cost terrible, y ese pelo trasplantado luego perdió densidad, se me quedó súper fino y bueno, y tuve que hacerme un segundo trasplante para corregir. Sí. O sea, que son casos que pasan esporádicamente, pero claro, que me pregunto yo, porque como que al año parece como que, venga, si salió al año ya quedó bien, ¿no? Pero... ¿qué puede es lo que te decía antes, un trasplante puede ser bueno en un determinado escenario, pero en otro, al final después se convierte en un desastre. Entonces, todas esas etapas de las cuales yo te dije que interferían en el crecimiento de los folículos trasplantados, inciden en eso. Muchas veces hay muchas transecciones, muchos cortes, muchas transecciones cuando uno, en el momento de hacer ¿dónde está mi pancho? En el momento de hacer la incisión, de hacer la excisión de la unidad folicular, esa unidad folicular no sale íntegra, o sea, la unidad folicular debería salir, en teoría, intacta, es decir, con todas las estructuras anatómicas que conforman una unidad folicular. Que la unidad folicular está conformada por un folículo, 2 o 3, las glándulas sebáceas, el músculo piloelector y todo un tejido alrededor de eso, que es lo que hace que nosotros extraigamos una unidad folicular entera. Y muchas veces cuando nosotros hacemos las excisiones, si no lo hacemos con sumo cuidado, vamos a tener transecciones, vamos a rozar. Entonces todo eso hace que por ahí el folículo que colocamos, la unidad folicular, tenga un traumatismo o sea torsionado, sea doblado, sea algún traumatismo que nosotros tengamos ahí, fuera de otros inconvenientes que puede haber con el injerto, que son por un mal manejo durante el proceso de la clasificación, que se pueden deshidratar, los técnicos pueden traumatizar el injerto con las pinzas cuando lo toman. Es decir, hay muchos momentos en los cuales el injerto puede sufrir un estrés, un traumatismo que por ahí hace que crezca en un ciclo o 2 y después ya no crece más o va. Vale. Ok. Vale, por otro lado, bueno, la mayoría del sector capilar suele usar la técnica Fuez-Zafiro con pinzas que abren los canales y tú usas los implantadores. ¿Qué pros y contras tiene cada técnica? Bueno, a ver, como técnica, la técnica Zafiro no existe. Directamente no existe. Bueno, lo que dice el mercado. Lo que se quieren ver. Sí, bueno. La técnica Zafiro no existe como tal. O sea, el Zafiro lo que es una lámina, es
la laminita de bisturí y el material es zafiro. Pero lo que hace en definitiva es abrir la incisión donde se va a alojar el injerto. ¿Okay? Esa incisión donde se va a alojar el injerto yo la puedo hacer con el zafiro, la puedo hacer con una aguja, la puedo hacer con una lámina que como si fuese una lámina de Gillette muy pequeñita para que entienda, y con eso voy haciendo. Entonces, no lo voy a descargar mucho porque podríamos hablar todo el día de la explicación de esto, ¿no? Pero entonces, lo que estoy haciendo en realidad, la técnica que está haciendo es una técnica de incisiones previas. La técnica se denomina, esa técnica de implantación se denomina incisiones previas, y hay dos técnicas que nosotros utilizamos para hacer la implantación. Una es la incisiones previas o stick and place. ¿Okay? Dentro de las incisiones previas, yo la puedo hacer, la incisión previa, como te dije, con el zafiro, con la hojita de la lámina cortante, la puedo hacer con agujas, la puedo hacer cualquier, que son las tres principales formas en las cuales se hacen las incisiones. Entonces, hay variables de cada una, distintos tipos de agujas, distintos tipos de lámina, distintos tipos de... Y está el zafiro. Las incisiones previas las tiene que hacer el médico siempre, ¿cierto? Y después las técnicas, en ese caso sí pueden hacer, es colocar las unidades foliculares, que lo hacen con unas pinzas, colocan las unidades foliculares dentro de los orificios que hacen el médico. Entonces el médico te hace el orificio, sale de la sala y las chicas te ponen las unidades foliculares. La otra técnica, la técnica del stick and place, es que directamente cuando se hace la incisión y se coloca el injerto, ¿cierto? Y lo puedes colocar al injerto con el stick and place, se puede hacer con pinzas, se puede hacer con aguja y pinzas, se puede hacer con una lámina y pinzas, se puede hacer con implantadores. Cuando yo uso implantadores, implanter, estoy haciendo stick and place. Y que es el otro término que utilizan la mayoría también para enunciar a los implantadores, que hacen la técnica de HI. La técnica de HI es usar implantadores. Es una forma de stick and play. Entonces, cuando una se fue, a diferencia de... O sea, las incisiones previas se usaban muchísimo cuando hacíamos tira. Nosotros hacemos la cirugía de la tira, hacíamos incisiones previas y poníamos las unidades foliculares, pero ¿cuál era la diferencia? Que cuando nosotros trabajamos con la tira, nosotros hacemos el slivering, que se llama. El slivering es separar como fetas de esa elipse de cuero cabelludo que obteníamos de la cabeza, y esas láminas de cuero cabelludo después se separaban en unidades foliculares debajo del microscopio, y cuando lo separamos de esa manera, cuando se separan con una Gillette o un bisturí, nosotros tenemos una unidad folicular que tiene mucho tejido adiposo, tiene mucho tejido graso alrededor del bulbo del folículo. Entonces, bastante seguro tomar el folículo, tomar el injerto de la base cerca del folículo sin dañarlo, porque tenemos mucho tejido alrededor del folículo para poder tomarlo y colocarlo dentro de ese orificio que hemos hecho con las incisiones previas. Pero ¿qué pasa? Que la unidad, cuando la obtenemos con fue, nosotros tratamos de usar el punch que tenga el menor diámetro posible para hacer menor daño al tejido circundante a la zona donde hemos extraído ahora podemos hablar de esto. Entonces, cuando usamos un punch pequeño, un punch con un diámetro muy pequeño, que va entre 75 y 90 milímetros, 0.60, 0.90 milímetros, menos de un milímetro, tenemos posibilidad de sacar un injerto con muy poco tejido alrededor del folículo. Entonces, el manejo de ese folículo tenemos que redoblar la atención en relación al folículo que obtenemos con la técnica de la tira. El folículo es mucho más
proclive a ser damnificado, o sea, a ser dañado con el manoseo o la deshidratación. Es mucho más sensible a los traumas que el folículo de la técnica de la tira. Entonces, la técnica de la tira funcionaba muy bien, la incisión previa con las pinzas. Pero la técnica F fue la mejor técnica de implantación, es sin duda la stick and place. La stick and place, que la podemos hacer con una aguja e introducir el folículo con una pinza, pero tomado desde el... Tengo una técnica para eso, en la cual se toma el injerto desde la dermis o del mismo pelo y se introduce como si fuera de parte atrás. Entonces, absolutamente atraumático. Lo mismo que el implantador. El implantador, cuando introducimos el injerto, el lecho de donde va a quedar situado el injerto es exactamente el diámetro de la unidad folicular, que es el diámetro de la aguja que colocamos. En cambio, cuando hacemos como que se abre unidades foliculares que nosotros ponemos con una incisión previa, por lo general el médico que hace la incisión previa le hace una incisión más grande del tamaño del injerto para que las chicas puedan colocar los injertos con facilidad. Ajá. ¿Cierto? Para que puedan meter el injerto con facilidad en términos de ganar tiempo para que la hagan más rápida la cirugía. Uh-huh. Entonces, cuando pasa eso, en el momento de la curación de esa herida, va a haber una contracción del tejido que va a hacer que el injerto que hemos colocado se modifique. Muy probable modifica la cicatrización, hace que se modifique la dirección o el ángulo en que lo hemos colocado. Uh-huh. Entonces, por eso que no es ideal la técnica para hacer incisiones previas y con pinzas. Por otro lado, cuando yo estoy haciendo la incisión previa con pinzas, es mucho más absolutamente random colocar el injerto a las chicas. No ven exactamente cómo, cuando empiezan a hacer fuerza para que el pelo entre ahí, colocarlo siempre en la misma dirección para que tengan un ángulo de salida adecuado y que tenga el pelo no sale en una cosa recta, sino que tiene una curvatura, una cierta curvatura, y esa cierta curvatura nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en colocarlo en una forma de que queden todos para el mismo lado, o sea, que la curvatura, que todos sigan la misma curvatura, que no siga uno así, el otro así, el otro así. Y con la técnica de la pinza, cuando uno introduce la pinza, es bastante frecuente ver pelos que salen para uno o para otro lado. Y cosa que no sucede con el stick and play, con el implantador o con la otra técnica. Uno está viendo la curvatura hacia donde está puesto. O sea, tengo un implantador aquí, pero cuando uno coloca las técnicas, cargan los implantadores con los injertos, lo cargan de tal forma que nosotros sabemos dónde está colocado la curvatura del folículo en relación al implantador. Entonces vamos haciendo una cosa mucho más controlada. Vale. Y después ese folículo, como está en un lecho que es exactamente hecho a medida, está hecho a su medida, no se puede mover de ahí. Y como que uno entra por una chimenea, como Papá Noel entra por la chimenea ahora, y cuando está dentro de la chimenea no se va a poder mover. Pero si entra por un lugar grande, se desplaza. Ya. Muy bien, muy interesante. Vale, bueno, también veo que a la gente le suele dar mucha vergüenza pues el hecho de someterse a la cirugía, que dirán, que si me voy a ver mal. Y tú has creado la técnica de trasplante capilar de pelo largo. Y bueno, ¿puedes contarnos en qué consiste y qué beneficios tiene? Bueno, la técnica del pelo largo es como su nombre lo indica, es obtener el pelo largo con la técnica fue. Y de la misma forma que yo lo obtengo al pelo con el área donada sin rasurar, lo voy a colocar en el área receptora y eso va a otorgar una naturalidad absoluta como operatorio inmediato. Esta técnica de pelo largo no es una cosa reciente. La técnica se hace desde el año 88, 89, 90 por ahí. Pero se hacía con la tira. O sea, había algunos casos de cirugía de tira que se hacían con pelo largo, pero en realidad fueron muy pocos las personas del mundo que hacen esto, pues da mucho más trabajo, es una cosa mucho más... es diferente. Entonces, la técnica de la tira, hubo 3 o 4 personas que
que se dedicaron por completo a hacer esta cirugía de pelo largo con la tira. Y uno de ellos fue un brasilero, que es Marcelo Pichón, que es un gran amigo, y que describió así de tal forma que cuál era la gran ventaja de la tira, de obtener el pelo largo, que es el que él lo denominó preview long hair, que es tener una visión previa del resultado del trasplante. ¿Cierto? Yo voy a tener un resultado previo de lo que va a ser, o muy similar, al resultado que voy a obtener al año de la cirugía, ¿cierto? Entonces, el preview long hair, cuando Marcelo, coincidí con él en un workshop en Buenos Aires. Entonces, él estaba operando en una sala de cirugía, su técnica, haciendo la demostración de su técnica de pelo largo con la tira, y yo estaba en otra sala haciendo mi cirugía de fue, haciendo una demostración también. Entonces, cuando terminamos la cirugía, él se me acerca, después me empezamos a hablar y me sugirió, me preguntó si no era posible hacer lo que él hacía con el pelo largo, pero hacerlo con la técnica fue, que era algo absolutamente que en ese momento nadie pensaba en eso. Porque la gente estaba haciendo la técnica fue, nos estábamos primorando no teníamos, al principio la técnica fue, no había ni aparato adecuado, ni plancha adecuada, no había nada, o sea, era muy difícil trabajar haciendo fue y obtener una cierta cantidad de unidades foliculares. El que tenía 800, 1000 unidades foliculares era un privilegiado, el que podía sacar en un par de horas 1000 unidades foliculares. Entonces Marcelo me propone, me tira esa idea y yo le digo, no lo voy a pensar, pero lo voy a pensar. Y después, 2 meses después, ya le mandé un video donde estaba haciendo extracciones con pelo largo con fue. Eso fue en el año 2010, 2011. Está bien. Y bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que tuviste al desarrollarla? Bueno, desafíos, millones. ¿Cómo fue el desarrollo? Sí, millones de desafíos, ¿cierto? Pero, o sea, lo que teníamos en mente, lo que yo veía con los pacientes que tenía Marcelo, o sea, que el resultado, o sea, para la gente era espectacular. La gente salía de las salas de cirugía y se miraba al espejo y no podía creer. Marcelo tenía muchísimos videos donde el paciente se emocionaba, sobre todo las mujeres, la esposa o los acompañantes, cuando lo veían y lloraba. Entonces todo eso me llamaba la atención y realmente para el paciente es una gran ventaja verse con pelo, pero para el médico es una gran ventaja por varias razones, ¿cierto? Porque yo cuando saco con el pelo largo del área donadora los folículos, estos folículos yo estoy viendo en términos, así, en la foto actual, cómo le va a quedar el pelo. O sea, yo no estoy imaginando menos, tengo que hacer matemáticas, como hago cuando la cirugía la hago con el pelo corto. Con el pelo corto tengo que hacer matemáticas. Bueno, tengo una superficie tanto, tengo tanto pelo, tengo tanta densidad, tengo que sacar tanto, tengo que dejar tanto, tengo que poner tanto, tengo tanta área calva por cubrir, voy a poner acá 20, 30, 50 unidades, acá 10, todo matemática. Acá dejamos de lado el libro de la matemática y ponemos, es mucho más artístico. Yo estoy esculpiendo, yo estoy viendo qué es lo que le estoy dejando inmediatamente. Entonces yo veo si le puedo sacar más, si le puedo sacar menos, si está quedando bien o no. Es decir, que tengo un preview long hair también de la zona donadora, no solamente el resultado final al año, sino que yo estoy viendo qué es lo que le dejo y cómo le dejo y cuánto le puedo dejar para el futuro. O sea, esto es espectacular para el médico, ¿cierto? Que lo está haciendo, y para el paciente, obviamente. Sí, el beneficio es para el paciente. Por otro lado, cuando yo pongo ese pelo en la zona receptora, yo voy a ver exactamente cuál es la dirección, y no me estoy imaginando como cuando pongo una semillita, como pongo en el pelo cortito, pongo la semilla, que después el pelo puede salir para ahí. El pelo lo estoy viendo, yo estoy viendo dónde sale la curvatura y puedo seguir el pelo. Si el paciente tiene pelos nativos que me sirven de guía, yo voy a seguir la dirección y voy a seguir. Entonces el resultado va a ser muchísimo más natural.
Y como no tengo que hacer matemáticas, yo voy a ver, dependiendo de para dónde se peine el paciente, yo puedo, a veces yo puedo poner más volumen de un lado que de otro, que necesita. Entonces voy a utilizar el menor número de esas unidades foliculares posible del área donadora para preservarla para futuras cirugías si es necesaria. Y con eso yo voy a obtener el mejor resultado estético. O sea que cuando yo veo que ya estéticamente el resultado está bien, independiente, no estoy atado al número de unidades foliculares que le pongo al paciente. Entonces, eso es increíblemente beneficioso para el paciente y para el médico también, ¿cierto? Que sabe lo que hace. Bueno, y entonces, ¿cuáles fueron los desafíos de esto? El desafío era muchísimo porque pasar un punch de esto por arriba del pelo y que no se corte no es fácil. Entonces, para obtener esto, no fue una cosa de un día para el otro, sino que fue un trabajo de desarrollo hasta que llegamos al desarrollo actual que tiene la tecnología que usamos, de más de 10 años de trabajo, ¿cierto? Y de mucho trabajo. He pasado madrugadas y madrugadas y madrugadas trabajando con esto para hacer esto, ¿cierto? Entonces, gracias a que yo comencé con esto, el primer trasplante de pelo largo lo presenté en un congreso mundial en Bahamas en el año 2012. Pero a partir de ahí, en el año 2015, me asocié con un amigo y construimos una empresa que es Tribelini Tech, y a partir de ahí comenzamos a trabajar, o sea, mucho más profesional, desarrollo de aparatos que antes era artesanal, que yo lo hacía para mí, y comenzamos a comercializar esto. Eso nos ha llevado así a hacer una cantidad enorme de prototipos y de cosas hasta que llegamos a tener lo que tenemos hoy, ¿cierto? Maravilla. Así. Bueno, y ha sido reconocido por la ISHRS, como comenté antes, con el folículo de platino por tus contribuciones a la técnica FUE, y una de tus creaciones más famosas es el sistema Tribelini multifásico para extraer los folículos. ¿Y qué beneficios tiene con respecto a otros y qué consiste? Muchísimos. Bueno, y así muchísima breve. Es decir, a ver, la piel no es una estructura así, no es este pedazo de madera, no es un ladrillo. O sea, la piel es transformada por diferentes capas del cuero cabelludo, ¿cierto? Básicamente transformada por diferentes capas, y esas diferentes capas son estructuras histológicas diferentes, que tienen una densidad diferente, que tienen una dureza diferente, una elasticidad diferente y una cohesión y una distinta, cada una de ellas. Entonces, dentro de esa piel está el folículo, que los folículos tienen una dureza diferente entre ellos. Unos pueden ser más gruesos, unos pueden ser más delgados. Podemos tener unidades foliculares con un pelo, con dos pelos, con tres pelos. Entonces, cada estructura de esa va a ser diferente, va a interactuar en forma diferente con el punch, que es el aparatito de la aguja con el cual yo voy a sacar el pelo. Entonces, los aparatos convencionales, que es lo que teníamos hasta el año 2010, salvo el aparato de Cole, que hacía los tres movimientos, los aparatos convencionales vienen todos son todos aparatos de odontología o de mecánica dental, modificados de tal forma para que le puedan encajar un punch y trabajar con eso, o sea, para hacer la extracción. ¿Cuál es el gran inconveniente de esto? El inconveniente de esto es que ese aparato dental no está hecho para trabajar en el cuero cabelludo, está hecho para trabajar en hueso. Entonces, la potencia, el torque y muchísimas otras cosas no se corresponden con lo que yo quiero hacer con esa unidad folicular. Entonces, por lo general estos aparatitos los vienen un movimiento de rotación permanente, y cuando el asistente que hace la cirugía o el médico que hace la cirugía quiere ir, bueno, supongamos que mis dedos son los pelos,
las unidades foliculares, yo vengo con el punch rotando en un movimiento permanente, yo no tengo opción de acomodarme y de ubicarme de tal forma para centrar esa unidad folicular, para elegir la unidad folicular. Entonces, yo tengo que llegar y ir a la profundidad con eso. Entonces, la posibilidad de lesionar los folículos, de no estar alineado, de estar altísima. Entonces, es una gran ventaja. Entonces, el aparato multifásico, multiparamétrico que nosotros creamos, yo lo creé en función de una técnica. Yo tengo una técnica propia para hacer y eso sí se llama técnica, una técnica propia para hacer la extracción de la unidad folicular. Entonces, dentro de esa técnica de la extracción folicular, para mí era una de las condiciones que yo necesitaba, dentro de otras 3 o 4 cosas, es tener un aparato que haga cosas diferentes a lo que había en el mercado. Para mí, entonces, necesitaba un aparato que la primera capa de la piel, que es la más dura, que es la más cohesiva, que es la epidermis, que es la más superficial, yo la tengo que atravesar con un punch en rotación, pero el punch no tenía que venir rotando, yo tenía que ubicarme, controlar dónde iba a hacer la incisión y a partir de ahí hacer el movimiento de rotación. Pero una vez que yo pasaba ese movimiento de rotación para atravesar esa capa dura de la piel, las estructuras varían, ya cambian, y ese movimiento de rotación ya no es el mejor o el más adecuado para la siguiente capa de la piel, donde un movimiento de oscilaciones como el que tenemos nosotros, que lo denominamos MAMBA, de oscilaciones asincrónicas, hace que el tejido, que es muy cohesivo, donde está la glándula, se vaya separando de la parte interna del punch y genera menos fricción, que eso me va a llevar a que haya mucho menos estrés en el borde del filo y la unidad folicular la pueda dirigir exactamente hacia el centro del punch. Entonces, ese movimiento yo lo consigo con el aparato y después puedo conocer otro movimiento que es de vibración o de oscilaciones mucho más, de un ángulo más pequeño, para ir en la profundidad donde la densidad es muy baja, que es grasa. Y la densidad de la grasa es prácticamente como la del agua, es muy baja. Entonces, controlando todo eso, más la adición de la succión, hace que el aparato sea absolutamente distinto, porque yo tengo muchísimos modos. Esos movimientos yo los puedo... el aparato tiene modos de oscilación, de rotación, movimiento asincrónico, tiene un movimiento de vibración. Y cada uno de esos parámetros yo lo puedo configurar de tal forma que cambiarlos y tener una posibilidad enorme de acuerdo al tipo de piel, a la elasticidad de la piel, si es una piel de un paciente afro, si es una piel de un paciente caucásico, si es una piel fina, si la piel es blandita, si es elástica o menos elástica. Todos esos parámetros yo los puedo regular, los puedo manejar, y tiene muchísimas otras funciones que no serían muy a la gente no le va a hacer muy... Bueno, así a nivel sencillo tengo entendido también que tiene succión, ¿no? Entonces también facilita la extracción sin tanta manipulación, ¿no? Entonces, claro, todo eso hace que el injerto lo obtengamos de una manera mucho menos traumática, mucho más segura, mucho más predecible el resultado de esa excisión, y por eso es el aparato que más se vende en el mundo, ¿cierto? Que es el aparato que más se usa en el mundo, fuera de los dentales que usan la técnica. Pero bueno, ahora ya están usando aparatos para pulir uñas, ya le van perdiendo el respeto ya a la técnica, tan así que ni siquiera usan aparatos dentales. Ya los aparatos dentales ya es considerado high device. Ahora es un pulidor de uña que le acomodan ahí un punch y trabajan con eso, te hacen un trasplante. Increíble. Entonces, todas esas cuestiones hacen con que el injerto y la calidad de la extracción y lo que estamos haciendo sea una cosa muy, muy, muy controlada. ¿Sí? Vale, bueno, de tu práctica clínica has publicado un montón de artículos, contribuido con libros científicos, hecho workshops, entrenando con muchos de los mejores doctores del mundo. ¿Cómo ha influido todas estas prácticas en el desarrollo de la técnica y de la industria capilar?
Bueno, a ver, yo no sé, en realidad no sé cómo es la gente, cómo influye, ¿no?, en la gente y en ¿no? Pero esto viene, o sea, algo cuando yo hacía residencia de cirugía plástica en Brasil, entonces, el mentor, mi jefe, falleció hace un año o dos, Evaldo Bolívar Sousa Pinto, él nos ha inculcado así una forma de ser y una forma de ver la medicina, que es ser muy generoso por un lado y tratar de transmitir lo que uno aprende, porque de esa forma es la forma que crece la especialidad, que crece la medicina, o sea, o cualquier cosa, en cualquier cosa, ¿no? O sea, tratando de enseñar lo que uno ha aprendido, lo que él me transmitía, yo lo tenía que transmitir y eso es lo que me ha inculcado. Y entonces yo creo que las personas tenemos que transmitir cosas, dar cosas, y independiente de estar pendiente de recibirla en cualquier orden de la vida, ¿no? Pero debería ser así. Entonces, no importa si lo que yo estoy transmitiendo es pequeño, si es grande, o sea, cada uno lo va a interpretar y le va a dar el valor que quiera, ¿cierto? Pero eso es importante porque ¿qué es una especialidad? ¿Por qué el pelo fue creciendo? Porque yo puedo decir una cosa y que para mí es pequeño, que es una pavada, pero para el que a alguien toma eso y con eso se le ocurre de disparador de una gran idea o de otra cosa, ¿cierto? Entonces, eso hace que esto... Y entonces uno tiene que transmitir esas cosas independientes, o sea, y cuando uno está seguro y está así, seguro, esa es la palabra, que uno está seguro de lo que hace, que no tiene miedo de dar lo que uno tiene, porque el principal inconveniente de esto es que la gente tiene miedo de transmitir cosas o de decir lo que hace por la competencia. O sea, estamos en un mundo donde yo no puedo abrir mano de todo lo que tengo, porque en la otra esquina el que tome eso va a estar compitiendo conmigo. Pero realmente no hay que tener miedo cuando uno está seguro de lo que hace, cuando él no tiene competencia. O sea, el mercado es muy grande, sobre todo en el mercado capilar. Yo estoy en Málaga, donde no sé cuántas clínicas hay, decenas de clínicas de trasplante de pelo, y no tengo ningún prurito en mostrar, decir. Yo recibo médicos, toda la vida he recibido médicos en mi clínica que vienen a ver cirugía, que vienen a ver lo que hago. No escondo nada, o sea, le doy todo lo que puedo transmitirle y nada, y escribo el libro, escribo un capítulo del libro, escribo muchísimos trabajos en revistas científicas y todo el mundo las puede leer. Pero me parece que hoy esos valores, o que nos han inculcado, sobre todo los médicos más antiguos, que vivíamos en otra época donde la medicina era medicina y el médico era prestigioso, era famoso porque sus pares lo hacían, lo catalogaban como famoso, porque sus pares eran los que certificaban de que el médico era bueno. Hoy en día un médico se posiciona como famoso, el más famoso es el que tiene más exposición mediática, el que más reconoce. Vos lo sabrás muy bien. Así que nada, pero yo estoy muy así, orgulloso de eso, de si puedo serle útil a mis colegas para aprender, porque recién, bueno, ayer había uno aquí, un médico, hijo de un gran amigo, un cirujano plástico de Buenos Aires, que estuvo viendo cirugías. Maravilla. Y bueno, aparte del trasplante capilar, ¿qué otras estrategias consideras importantes para tener un buen pelo? Bueno, la estrategia es la misma que tenés que tener para tener un buen pelo, para tener una buena dentadura, para tener un buen físico, para tener, obviamente, que una vida saludable va a ser lo fundamental, ¿cierto? O sea, tener una vida, hábitos, ¿cierto? Que
tratar de tener hábitos saludables, pero específicamente para tener un buen pelo, lo que primero que tengo que hacer es prevención, o sea, tratar de prevenir la calvicie, ¿no? Cuando hoy en día tenemos test genéticos con los cuales podemos determinar o predeterminar si el paciente va a ser o va a tiene la tendencia a la calvicie. Entonces, mientras más pronto tomamos la rienda de la cuestión, es más fácil de tener un pelo saludable, ¿cierto? O sea, obviamente que después todos los cuidados que tengas con tu pelo, de usar un shampoo decente, va a estar bien. No hacer locura con el pelo, de esas tinturas que no sean las que son aceptadas como inofensivas. Comer de forma saludable, el pelo necesita vitamina, el pelo es una estructura anatómica que necesita alimentación, al igual que cualquier otra parte del cuerpo, y tiene sus alimentos preferidos, ¿eh? Entonces hay que comer de forma variada y después, si ya estás con principios de calvicie, mientras más pronto empiece con un tratamiento, lo más adecuado para la futura calvicie, que para que no sea una cosa... hoy en día vemos que la calvicie cada vez comienza los pacientes son más jóvenes. El calvo es cada vez más joven, el inicio de la calvicie es más joven. Cuando la calvicie inicia en forma más prematura, es más agresiva. O sea, mientras más joven empieza, es más agresiva. Por eso se fue modificando. Antes los pacientes comenzaban con calvicie a los 30, 35 años, hoy en día a los 20 años ya menos, ya hay pacientes calvos. Entonces, todo eso está influenciado por muchas cosas, sobre todo la forma de vida, la forma de que nos alimentamos, la forma de cómo interactuamos con nuestro medio ambiente, ¿no? Pero una vez que está establecida la calvicie, mientras que sea más reciente, va a ser mucho más fácil controlarla y revertirle el proceso si uno hace una medicación adecuada, si hace los tratamientos adecuados, si hace lo que tiene que hacer. Vale, muy bien. Bueno, y tengo entendido que formas parte de una división de la ISHRS que lucha contra el black market capilar para evitar que la gente caiga en clínicas fraudulentas, que usan malas prácticas. ¿Qué nos cuentas? Sí, formo parte junto con muchos otros médicos de la ISHRS que venimos batallando contra el black market, que es el fight to fight que tenemos ahora en la comisión del Fight to Fight, y donde nosotros tratamos o sea, es muy difícil luchar contra este mercado del black market, porque es un mercado donde a la clínica le interesa solamente la parte comercial, no el paciente como paciente, no el trasplante capilar como trasplante capilar, sino que simplemente están enfocados en la parte comercial de la cosa. Entonces, es muy difícil lidiar o pelear contra ellos porque tienen un gran poderío económico de marketing y como es una red tan grande de clínicas que hacen es lo mismo, entonces el marketing de ellos es muy agresivo y lo que tratamos de hacer dentro de la sociedad es alertar a la gente a la que está pensando en operarse sobre los riesgos que corre de ir a operarse a una clínica del low cost o del black market, ¿cierto? Que es similar o son sinónimos prácticamente. Entonces, la pregunta es cómo la gente común puede dilucidar, cómo puede distinguir a una clínica que es una clínica del black market, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver qué son clínicas del black market, ¿cierto? Uno puede
identificar esas clínicas muchas veces por la página web, sí, por su sitio web, que es el contacto del primer contacto, porque cuando uno ve unidades foliculares limitadas, estas clínicas por lo general ofrecen unidades foliculares limitadas, técnica fue Zafiro, técnica, bueno, el resultado garantizado, o sea, unidades foliculares ilimitadas, sin dolor, sin cicatrices, o sea, hay muchas de esas palabras, evidentemente, que están tratando de hacer es marketing para atraer gente, porque la cirugía deja cicatriz, la cirugía, la anestesia cuando la hacemos algo duele, el resultado en medicina 2 más 2 no son 4. El resultado de medicina no lo podemos garantizar que nosotros estamos haciendo lo mejor que está de nuestra parte, que como te decía antes, yo puedo operar 2 pacientes y ninguno de los 2 pacientes van a tener el mismo resultado. Yo no puedo garantizar resultados, puedo garantizar otras cosas, pero no el resultado de un trasplante o de un tratamiento. Porque si yo garantizo el resultado de un tratamiento, no sé, te estoy faltando la verdad, porque el tratamiento a veces funciona y a veces no funciona. A veces funciona mejor en la parte de adelante, otra funciona en la parte de atrás. Para uno le funciona, al otro no. Si no, todo el mundo tomaría comprimido y no habría calvos. O sea, sería muy fácil. Entonces, cuando uno ve en las páginas web todas estas cuestiones que ensalzan así, llenan la página web con qué es lo que le van a dar, qué es lo que lo van a ir a buscar al aeropuerto, qué le van a dar sushi el mediodía, cuando te paren a comer, que le van a poner el traductor, que le van a llevar a hotel 5 estrellas, pero en ningún momento te hablan de quién es el médico que lo va a operar. O sea, uno ve clínicas así, o sobre todo esas franquicias que hablan de todo lo que le ofrecen, pero no ofrecen el médico. O sea, no hablan del médico, que es yo como paciente, si yo fuese un paciente, lo primero que me interesaría a mí es saber quién me va a operar. ¿Quién me va a operar? O sea, si yo ¿por qué cuando voy a un oftalmólogo me tengo que operar la catarata? Yo voy a ir por el marketing y voy a llegar y ¿quién me va a operar? No sé. Me trajeron acá, pero alguien me va a operar. No. La gente no es boba, o sea, va a buscar el médico, va a buscar el que mejor opere catarata y se va a ir a operar con ese paciente, con ese médico. Entonces, todas esas cuestiones la gente no las sabe y se deja atraer por el marketing. Y la frutilla del combo ese es, al final te ponen el precio. Y como si fuese lo más importante, el precio, y el precio es irrisorio, o sea, un precio que te pueden cobrar 1.900 euros una cirugía. ¿Sí? Entonces, cuando te dan tanto y se cobra un poco, tenés que desconfiar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las clínicas del black market? Porque ese precio no es un precio que te vaya a dejar un lucro muy grande. Tenés que operar 5, 6, 7. Entonces ahí te entras en una vorágine de cirugía por día que tenés que tener para tener un margen de ganancia razonable. Y para tener un margen, o sea, ahí te estoy mostrando cómo se va generando la tormenta perfecta para los desastres que vemos. Cientos de miles de pacientes documentados, o sea, todos los días, todas las semanas yo he hecho una encuesta así con médicos aquí en España y la mayoría de mis amigos que yo conozco, gente, y tienen 1 o 2 casos por semana de cirugías reparadoras. O sea, cada uno, o sea que hay cientos de cirugías por día que se están haciendo de reparaciones y en los próximos años van a ser miles por semana de cirugía, porque es un desastre. Entonces, como la clínica tiene que operar mucho, no puede tener con ese precio médicos operando en 3 quirófanos, 5 quirófanos. Entonces tiene un médico para 5 quirófanos. Pero el médico no opera. Lo que hace el médico es hacer el dibujo de la línea de donde va a ser la cirugía y en el mejor de los casos va a ser la anestesia y después los técnicos son los que hacen la extracción y la implantación del injerto. Y el técnico puede saber cómo
le pueden enseñar a un técnico que de hecho le enseña y lo aprenden y lo hacen. El movimiento mecánico, que es lo que estás, pero el técnico no sabe qué es lo que está haciendo. No sabe porque es tan complejo el introducir un punch en el cuero cabelludo que esto en una mano que no está avesada o en una mano de alguien que no tiene el conocimiento necesario se convierte en un arma. Y, en fin, eso es y el hecho de tener técnicos hace que la cirugía sea barata también. O sea, alguien tiene que pagar el costo ese, la reducción del costo, lo tenés que hacer tomando esas cosas en cuestión. Entonces, toman técnicos, los técnicos hacen la parte de la extracción de la unidad folicular, después el médico hace las incisiones previas y ellos ponen con la pinza, hasta ahí no hay problema, pero el problema es el periodo de la excisión, que además que es algo absolutamente ilegal, porque un técnico que no puede hacer una incisión, o sea, no puede introducir un elemento por el cuero cabelludo. Entonces, tienen 5 quirófanos donde tienen que operar por día. Buscamos volumen, obviamente que no tenemos un médico para todo, calidad ya pasó a un segundo plano, y si tenemos 5 cirugías y por ahí hay una que está en la espera, lo que tienen que hacer los técnicos es operar rápido. Ellos tienen que sacar cirugías rápido. Entonces, cuando uno opera rápido, ya no podés apuntarle a la unidad folicular que uno quiere, buscar la distribución que uno quiere, no podés buscar calidad. Entonces, y eso termina siendo desastre. Entonces, en ese centímetro cuadrado donde uno tenía que sacar 30 unidades foliculares distribuidas de tal forma que siempre haya pelo entre una y otra, se empieza a convertir que hay 3 o 4 unidades vecinas que la extraen, bien rápido no lo pueden controlar. Entonces las 3 o 4 unidades vecinas terminan siendo un área de 3 o 4 milímetros sin pelo, que queda después la cicatriz, y 3, 4 puncheadas que hacen ahí me dejan un resultado, unas áreas con una cicatriz blanquecina, porque la cicatriz no tiene melanocita, no tiene melanina, entonces no se pigmenta, y queda el puntito blanco y vemos todas esas cabezas llenas de puntos blancos así por todos lados, porque no han distribuido bien por un lado, y por otro lado han usado punch con un diámetro enorme. Usan punch grande porque la única forma que trabajen con cierta seguridad es que te saquen la unidad folicular. Entonces, después, así se va armando la tormenta. Después te sacan 5.000, 6.000, 7.000 unidades foliculares, pero en realidad las que sirven y las que colocan son 2.000, 2.500 o menos, en el mejor de los casos. Y ahí por delante muchas otras incidencias que hacen que haya desastres naturales después, que el resultado sea muy, muy malo. Entonces esas clínicas, como tienen tanto volumen de cirugía, claro, ahí siempre se operan 10, va a haber 2 o 3 que tuvieron su día de suerte y salen bien. La cirugía es buena y salen bien. Entonces son las que se usan para hacer marketing. Entonces, obviamente, no van a mostrar los resultados malos, y la gente va atraída por esos resultados, por ese marketing, pero si mi amigo fue allá y le quedó bien, pero es difícil. Entonces, dentro de la sociedad lo que tratamos de hacer es no podemos hacer más que alertar a la población a que tenga cuidado con estas clínicas, que decidan no operarse donde quiere, porque al final uno se opera donde quiere, donde le da el bolsillo o como sea, pero que sepan que hay clínicas y clínicas, ¿cierto? La clínica donde uno va a ir a hacerse un trasplante que va a estar cuidado y va a tener... Generalmente las clínicas operan un paciente por día. Esa paciente la opera el médico. Acá yo soy de la mañana a la noche, y cuando estoy en cirugía hago todo el proceso de la cirugía, la hago yo. Yo no dejo que el técnico toque la cabeza del paciente. O sea, el técnico está para ayudarnos, para dar una mano con la clasificación, hacer otras cosas, pero no para estar operando. Para eso estudié yo tantos años.
Bueno, pues ha sido un placer, muy interesante todo y un honor. Nada, muchas gracias por tu visita aquí a Málaga y te espero cuando quieras. Vale, Nos muchas iremos ahí gracias. para comer una sardina. Maravilla. Nada.